Colegas, bienvenidos nuevamente a Derecho de Audiencia. Los saludo como siempre con muchísimo gusto, su servidor Oscar Rueda, de parte de todo Consorcio Jurídico Aduanero. El día de hoy estaremos platicando de algo muy interesante. Vamos a platicar un poco sobre las recientes modificaciones al reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, los cambios que se publicaron el día 13 de julio en nuestro RISAT y que afectaron, por supuesto, la estructura no solo de la Administración General de Aduanas, sino en general de la forma en la que el SAT va a estar practicando sus facultades de comprobación, en concreto las auditorías de comercio exterior, toda vez que, como ustedes sabrán, pues se creó una nueva unidad administrativa, la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, que se va a encargar a partir de ahora de auditar pues justamente las operaciones de comercio exterior. En esta transmisión de nuestro blog multimedia vamos a estar platicando acerca de estos cambios que tuvo nuestro RISAT. Como ustedes saben y pueden ver ahí en pantalla, pues el SAT para poder operar cuenta con varias administraciones generales, como es la Administración General de Aduanas, y me sigo en el sentido de las manecillas del reloj, recorriendo la Administración de Servicios al Contribuyente, Auditoría Fiscal Federal, tenemos también a grandes contribuyentes, Administración General Jurídica, Recaudación, que se encarga de los cobros, Recursos y Servicios, Comunicaciones y Tecnologías de la Información, Administración General de Evaluación, también tenemos a la Administración General de Planeación, y por último esta nueva administración, Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. A través de todas estas unidades administrativas generales es como el SAT puede llevar a cabo todas las funciones tanto aduaneras como netamente fiscales para el control y la inspección pues de nuestras obligaciones fiscales y aduaneras precisamente. En esta transmisión de Derecho de Audiencia nos vamos a enfocar única y exclusivamente a la reestructuración que tuvo la Administración General de Aduanas. Vamos a platicar, cuando menos de forma muy ligera, cómo queda la AGA a raíz de esta reforma al RISAT publicada, como ya dijimos, el 13 de julio de 2012, el viernes 13 de julio, y reforma que entró en vigor justamente hace una semana, el día 16 de agosto de 2012. La Administración General de Aduanas queda de la siguiente forma. Ahora está compuesta por 7 unidades administrativas centrales o administraciones centrales, entre las que destacan operación aduanera, normatividad aduanera, investigación aduanera, planeación y coordinación estratégica aduanera, asuntos aduaneros internacionales, equipamiento e infraestructura aduanera y por último cada una de las 49 aduanas del país. De esta forma, la Administración General de Aduanas es como lleva a cabo sus actos de control, de administración y de fiscalización de nuestras operaciones de comercio exterior. Vamos a ver entonces de forma cuando menos ligera cómo quedan o a través de estas administraciones centrales cómo es que se divide el trabajo en la esfera de facultades nuestro servicio de administración tributaria a través de la AGA. En primera instancia tenemos a la Administración Central de Operación Aduanera, que como ya dijimos depende de la Administración General de Aduanas, y esta administración o esta unidad administrativa central se encarga de supervisar que las aduanas cumplen con los programas, lineamientos y procedimientos que ya previamente están establecidos. Es decir, un poco es el policía interno de las aduanas y simplemente se encarga de ver pues, que se cumplen con todos los lineamientos, con todos los procedimientos que se tienen establecidos, el manual de operación aduanera y la forma en la que nuestras aduanas deben de trabajar. Para el debido cumplimiento de sus funciones podemos destacar tal vez 2 facultades importantes. La primera tiene la facultad de autorizar los gafetes para las personas que laboramos dentro de las aduanas. Solamente te lo pongo como un dato de conocimiento general.
ellos son los facultados para la autorización de gafetes, así como las propias aduanas que al rato veremos. Y también para el ejercicio de sus funciones tienen la atribución o la facultad de poder hacer requerimientos de información relativa a las operaciones de comercio exterior a los contribuyentes cuando así lo estimen necesario. Pero en términos generales, dijimos entonces que es la unidad administrativa que se encarga del control de los procedimientos dentro de las aduanas. Después tenemos que la AGA, para poder cumplir con todas sus funciones, se ayuda de esta nueva administración central, que es la Administración Central de Normatividad Aduanera, y le decimos nueva, aunque en realidad solamente cambió de nombre. Esta nueva Administración de Normatividad es lo que antes conocíamos como Administración Central de Regulación Aduanera. Simplemente cambia de nombre y se hace algún ajuste para aclarar y definir correctamente las facultades que tiene esta unidad administrativa central. Entre otras cosas, la Administración Central de Normatividad Aduanera se va a encargar de todo lo relativo a agentes y apoderados aduanales. Es decir, va a darlos de alta, va a darlos de baja, los va a suspender temporalmente, se encarga de los procedimientos para otorgar las patentes, etcétera, etcétera. Va a emitir también dentro de sus funciones lo que antes conocíamos como Administración de Laboratorio y Servicios Científicos de la AGA, aquella administración que hace los dictámenes de laboratorio precisamente. Ahora queda en manos de Normatividad Aduanera, antes llamada Administración Central de Regulación Aduanera. Además, va a ser la autoridad o la unidad administrativa encargada de verificar todo el tema de autorizaciones y concesiones. Es decir, si yo tengo autorizado o concesionado un recinto fiscalizado, pues bueno, la autoridad que va a estar revisando que yo cumpla con todos los lineamientos de mis autorizaciones y concesiones, pues será esta unidad de normatividad aduanera. Entre las facultades importantes que tiene esta unidad administrativa, tal cual extraídas del artículo 11 del RISAT, en conjunto con el artículo 12 que le otorga las facultades específicas, pues bueno, como ya lo comentábamos, está el otorgamiento, suspensión y cancelación de las patentes de agente aduanal, de las autorizaciones de apoderado aduanal, se encarga también de los sustitutos, apoderados y mandatarios de los agentes aduanales. Claro, también tiene la facultad de levantar actas de hechos o omisiones para el debido cumplimiento de sus funciones. Puede verificar sin tratarse de una facultad de comprobación prevista en el Código Fiscal, es decir, sin tratarse de una auditoría, llámese una visita domiciliaria o llámese una revisión de gabinete que hacen las autoridades. Sin llegar a tales extremos, puede llevar a cabo actos de verificación del pago de los impuestos, de cómo declaré el valor en aduanas de mis mercancías, si estoy o no realizando correctamente la clasificación arancelaria, el tema de origen, regulaciones y restricciones no arancelarias, que las conocemos como el mundo de los permisos, normas oficiales mexicanas, es decir, se van a encargar de ejercitar cierta inspección en cuanto a estos temas, tanto arancelarios como no arancelarios, así como practicar visitas domiciliarias, pero solamente para verificar aquellas autorizaciones y concesiones que ya habíamos platicado hace un momento. Y por último, podrán verificar también a través de estas visitas domiciliarias solamente el domicilio declarado en el pedimento. Recordemos que declarar un domicilio falso, inexacto o no estar localizado en nuestro domicilio fiscal es uno de los problemas más serios en nuestras aduanas mexicanas, ya que implica el embargo de las mercancías, implica la suspensión en el padrón de importadores y también la cancelación de la patente del agente aduanal. Entonces, esta unidad administrativa, normatividad aduanera, entre otras funciones, va a poder revisar el domicilio fiscal que se declara en los pedimentos, para lo cual va a poder ir directamente a los domicilios a verificar que efectivamente los contribuyentes se encuentren ahí. Además, va a poder requerir documentación contable, aduanera y comercial de las operaciones, así como elementos para identificar la mercancía. Es decir, puede hacer ciertos requerimientos para verificar información contable, es decir, controles de inventarios, la contabilidad netamente, pago de impuestos internos y demás.
va a poder verificar también información aduanera, es decir, pedimento y los anexos que conforman el expediente aduanero, así como documentación comercial, llámese contratos de compraventa, llámese facturas de las operaciones aduaneras. Pues bueno, todo eso lo va a poder requerir esta Administración Central de Normatividad Aduanera para cumplir con estas funciones que le fueron asignadas. Además, va a poder realizar, o va a ser la unidad encargada de la práctica de los dictámenes de laboratorio y exámenes periciales de la mercancía. ¿Se acuerdan que habíamos comentado hace un instante que lo que anteriormente era Administración Central de Laboratorio y Servicios Científicos pasa a formar parte de Administración Central de Regulación Aduanera, que al día de hoy cambió de nombre y se llama Normatividad Aduanera? Entonces, esa misma administración conserva la tarea de practicar los análisis de laboratorio y emitir los dictámenes correspondientes. El propio RISAT también nos señala en esta misma facultad que esta autoridad será la encargada de proporcionar los servicios de muestreo, análisis e ingeniería de las mercancías, siempre y cuando lo solicite un particular, claro está, previo pago de los derechos que correspondan. Es decir, si nosotros queremos que la propia autoridad analice nuestras mercancías, nos tendremos que acercar con normatividad aduanera, hacer el pago de derechos que corresponda, para que entonces nos auxilien con las pruebas que nosotros consideremos pertinentes para nuestra mercancía. Por otra parte, esta administración está facultada, pues claro, si va a practicar el análisis de la mercancía, pues podrá establecer cuáles son las características reales de la mercancía presentada a despacho y, por supuesto, sugerir cuál es la correcta clasificación arancelaria, ¿no? Para poder llevar a cabo las tareas, pues, de muestreo que se llevan a cabo en las aduanas. Como ustedes saben, si una mercancía llega a la aduana y se desconoce la composición de este producto, pues bueno, en ese momento, al momento del despacho aduanero, se tomaría una muestra de esta mercancía, la cual va a viajar ahora a la Administración Central de Normatividad Aduanera, y ellos se encargarán pues de hacer el dictamen correspondiente, de determinar cuáles fueron las características reales de esta mercancía, y en caso de que la fracción arancelaria fuera incorrecta, ellos van a sugerirle a la aduana la fracción arancelaria que ellos consideren que es adecuada para esta mercancía. Además, ellos podrán resolver algunas consultas de operación aduanera siempre y cuando estas consultas no impliquen interpretación jurídica o interpretación de alguna norma legal. Es decir, consultas netamente operativas se las podremos plantear a normatividad aduanera. Consultas más bien del ámbito legal, pues claro que lo tenemos que hacer ante la Administración General Jurídica a través de sus unidades administrativas, que tal vez más adelante tendremos oportunidad de analizar. Siguiente administración central que queda en la AGA es la Administración de Investigación Aduanera, una administración que ya conocemos y viene trabajando desde hace algún tiempo. Esta Administración de Investigación Aduanera lo que hace es ejercer funciones de inspección fiscal y aduanera, es decir, es el detective de las aduanas. Como ustedes saben, esta administración tiene, creo yo, la carga más fuerte, digo, por supuesto separado a las aduanas, ¿no? Las aduanas, las 49 aduanas del país son quienes tienen más atribuciones que cualquier otra autoridad aduanera, y enseguida encontraríamos a la Administración Central de Investigación Aduanera con el resto del cúmulo de las facultades conferidas a través del RISAT. Entre todas las facultades que tiene, podemos destacar cuando menos que ellos están autorizados para practicar la verificación de mercancía en transporte. Por lo tanto, claro está, pueden embargar mercancías, es decir, iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera, el famoso PAMA. Recordemos que cada que escuchamos hablar de PAMA, lo que queremos decir es que existe un embargo precautorio de mercancías, cuestión que puede hacer investigación aduanera, claro está. Cuando no existe causal de embargo, pero sí hay alguna irregularidad que perseguir, pues esta administración levantará las famosas actas de hechos u omisiones, conocidas también como PADIs, PACOS, PAMITAS, etcétera, aquellas que no tienen un nombre oficial, yo las llamo actas de hechos u omisiones. Además,
esta administración se podrá pronunciar respecto de los procedimientos de abandono, es decir, cuando yo dejo mi mercancía en la aduana por regla general más de 2 meses y no recojo la mercancía, entonces Administración Central de Investigación Aduanera, alias ACIA podrá pronunciarse respecto de los procedimientos de abandono. También ACIA puede revisar pedimentos y anexos, determinar contribuciones e imponer sanciones, es decir, va a poder hacer una revisión posterior al despacho aduanero de las mercancías, y en caso de que encuentre alguna discrepancia en cuanto al pago de impuestos, pues va a poder determinar esos impuestos con sus accesorios, como lo dice la siguiente facultad, y pues también, claro, imponer las multas que correspondan por esa omisión de impuestos. Además, también puede verificar, así como lo hacía normatividad aduanera, también ACIA puede verificar el correcto pago de impuestos, la correcta determinación de valor, clasificación arancelaria, así como practicar aquellas visitas domiciliarias para verificar que las autorizaciones y las concesiones o las empresas que trabajan al amparo de una autorización y o concesión aduanera pues estén trabajando conforme a los lineamientos, ¿no? De igual forma, puede verificar el domicilio declarado en el pedimento, cosa que también podía hacer normatividad aduanera, conforme ya lo habíamos comentado hace unos momentos. Además, esta autoridad puede requerir documentación contable, aduanera y comercial, es decir, también puede hacer requerimientos de información de las mercancías de comercio exterior y de la contabilidad, etcétera. Podrá también verificar y pronunciarse sobre los saldos a favor por compensar y determinar las cantidades compensadas indebidamente e imponer las multas que correspondan. Es decir, cuando yo tengo un saldo a favor en la aduana, si ustedes recuerdan, es posible compensar esta cantidad y dejar, digamos, este saldo a favor para mi siguiente embarque. Será un tema que Administración Central de Investigación Aduanera podrá pronunciarse dentro del ámbito de sus facultades. También puede practicar visitas domiciliarias para verificar los datos manifestados en el Registro Federal de Contribuyentes. Esto quiere decir, sí puedo recibir una visita de ACIA, así como de normatividad aduanera, pero no puede ser una visita domiciliaria o una auditoría de aquellas que encontramos en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Estas autoridades, cuando menos hasta ahora, solo pueden visitarme, pero para verificar los datos declarados por una parte en el pedimento y por otra parte los datos asentados o manifestados en el Registro Federal de Contribuyentes. Además, ACIA, en colaboración con algunas otras unidades administrativas que ya analizaremos enseguida, puede diseñar parámetros de fiscalización y establecer los perfiles de riesgo. Claro, pues al ser la unidad administrativa encargada de la inspección y de la fiscalización, es decir, el detective de aduanas, pues claro que tendrá información importante que compartir para efectos de parámetros de riesgo y perfiles de conductas indebidas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las facultades que le confiere el reglamento interior del SAT. Además de investigación aduanera, encontramos a la Administración Central de Asuntos Aduaneros Internacionales, que prácticamente tiene funciones de coordinación con autoridades de otros países. Lo que hace Asuntos Aduaneros Internacionales, pues es estar en contacto en ciertas negociaciones con autoridades aduaneras de otro país para ver temas sobre pago de impuestos, tratados de libre comercio, tratados para evitar la doble tributación y cosas de este estilo, en donde se requiere coordinación con algunas otras autoridades. También, claro, el tema de seguridad nacional y de seguridad fronteriza. Estos asuntos los ve Asuntos Aduaneros Internacionales. Tenemos por otra parte a la Administración Central de Planeación y Coordinación Estratégica Aduanera, y esta autoridad o esta administración se va a encargar de la planeación estratégica, de la mejora continua y también, junto con ACIA, de establecer los modelos de riesgo tributarios y aduaneros, es decir, del análisis del riesgo, ¿no? Esta es la unidad administrativa que se encarga de la planeación, de cómo van a funcionar las cosas de acuerdo a los modelos de riesgo que se tengan establecidos, ¿no? Como habíamos visto hace un rato, a base de propuestas que entre otras unidades puede hacer Administración Central de Investigación Aduanera.
Además, encontramos a la Administración Central de Equipamiento e Infraestructura Aduanera, que será la encargada de delimitar las instalaciones aduaneras, es decir, en dónde se va a poner una aduana, una garita, una sección, etcétera, etcétera, así como los lugares de control, acceso y seguridad de los recintos fiscales y fiscalizados. Es decir, la Administración de Infraestructura y Equipamiento se va a encargar de definir en dónde se colocan las aduanas de forma estratégica y dentro de las aduanas cuál va a ser, digamos, el mapa de la aduana, en dónde va a estar la entrada, en dónde va a estar el punto de despacho, la plataforma, en dónde se van a ubicar las salidas, cuáles son los puntos de acceso, etcétera, ¿no? Entonces se encargan de diseñar de forma estratégica pues la ubicación y la planeación de la infraestructura aduanera. Así también encontramos, ya por último, a las 49 aduanas del país, que por supuesto tenían que estar mencionadas dentro de las facultades de la Administración General de Aduanas, y como ustedes saben, pues son las autoridades o las dependencias encargadas de los actos relativos al despacho aduanero de las mercancías, es decir, todos los trámites y formalidades que tenemos que cumplir para despachar las mercancías, pues lo tenemos que hacer ante alguna de las 49 aduanas del país, y como bien nos señala el artículo 36 de la ley aduanera, se tiene que realizar por conducto de un agente o un apoderado aduanal. Estas autoridades, es decir, las aduanas del país, ¿qué es lo que pueden hacer? Tienen facultad de inspeccionar mercancía que está siendo transportada, y no solo afuera de la aduana, sino también mercancía que está siendo transportada adentro de la aduana. No es raro observar dentro de la aduana órdenes de verificación de mercancía en transporte que resultan procedentes en términos de esta fracción 10 del artículo 11 del RISAT. Pueden, claro, practicar el PAMA, es decir, el embargo precautorio, o levantar actas de hechos o omisiones cuando no exista embargo precautorio. También se van a pronunciar, como lo hacía Asia, de los procedimientos de abandono. También pueden revisar pedimentos anexos y determinar si hay alguna omisión de contribución y por supuesto imponer la sanción que corresponda. Determinarán también el valor de las mercancías, es decir, tienen la facultad de rechazar el valor determinado en un pedimento para declarar o determinar cuál es el valor correcto de las mercancías. Que el tema de valoración, como ustedes saben, al día de hoy es todo un tema, y pues bueno, vale la pena estudiar muy de cerca la forma correcta de valorar las mercancías, porque está más que clara la señal de nuestras autoridades, llámese ventanilla única con la captura del COBE, llámese precios mínimos de producción y el famoso identificador PB, la prueba de valor y otros elementos que están aplicando mis aduanas. Creo que está demasiado llamado que el tema de la valoración va a ser el tema de 2012, 2013 y probablemente en adelante. Entonces, bueno, vale la pena checar el tema de valoración. Además, las aduanas pueden pueden practicar la suspensión de la libre circulación de mercancías por temas de propiedad intelectual. Cuando traemos alguna marca o alguna licencia en donde no tenemos el uso de esta marca, pues entonces aduanas pueden suspender la libre circulación siempre y cuando tengamos alguna solicitud del INPI o de la PGR o de alguna otra autoridad competente en materia de marcas. Además, pues claro, pueden practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías, situación que ninguna otra autoridad del SAT podría hacer, por simple lógica, ¿no? El reconocimiento aduanero, cuando menos por regla general, pues se practica dentro de las aduanas, por lo tanto es facultad exclusiva de las aduanas. También pueden expedir y autorizar gafetes, entonces tenemos dos unidades administrativas, operación aduanera y también las aduanas del país, pues están autorizadas para la expedición de los gafetes de acceso y los gafetes de control. Pueden practicar PAMAs, como ya lo habíamos mencionado hace un rato. También van a determinar el pago de impuestos y sus accesorios en casos en donde estimen que no se ha pagado correctamente. La facultad de determinar quiere decir que van a poder calcular cuánto le debemos al fisco, y los accesorios alias multas y actualizaciones respecto de estos impuestos
tal vez omitidos. Van a poder verificar impuestos, valoración, clasificación arancelaria, origen, regulaciones y restricciones, normas oficiales mexicanas, y también, como lo hacía operación aduanera, como lo hacía investigación aduanera, vemos que también lo puede hacer las aduanas, pues practicar visitas domiciliarias para efectos de verificar a los autorizados o a los concesionarios de alguna autorización aduanera, ¿no? De algún recinto fiscalizado, de algún almacén autorizado, etcétera, etcétera. Van a poder también verificar, como las otras autoridades, el domicilio declarado en el pedimento, es decir, tenemos cuando menos 3 unidades administrativas centrales dentro de la AGA que van a poder realizar visitas para cerciorarse de que el domicilio declarado en el pedimento es un domicilio correcto. Además, por supuesto que también tienen la facultad de requerir la documentación, misma documentación que ya hemos platicado en el tema de Administración Central de Investigación Aduanera y Administración Central de Normatividad Aduanera. También las aduanas pueden requerirme documentación contable, pueden requerirme documentación aduanera y pueden requerirme documentación comercial o mercantil de las operaciones aduaneras, ¿no? Contratos, facturas y demás. Y claro, pues también al momento de practicar el reconocimiento aduanero, pues me podrán solicitar elementos para poder identificar las mercancías con el propósito de determinar la clasificación arancelaria. Se establece en el RISAT que también las aduanas de forma directa pueden practicar los dictámenes de laboratorio y los exámenes periciales de la mercancía, aunque ya sabemos que en la práctica pues prácticamente la totalidad de los dictámenes de laboratorio son emitidos por, ahora serán emitidos por normatividad aduanera, lo que antes era Laboratorio Central de la Administración General de Aduanas. Sin embargo, en las aduanas también se practican algunos exámenes de la mercancía, cuando menos de forma muy ligera. Hay una especie de... tienen algunos mecanismos para determinar ciertas composiciones de algunos productos con algún equipo que tienen directamente en las aduanas para comprobar la composición y hacer algunas pruebas específicas a ciertas mercancías. Entonces, si fuera el caso, pues aquí está la facultad para no atarlos de manos y que puedan llevar a cabo esa actividad. Además, claro, van a poder establecer y determinar cuáles son las características de la mercancía, como ya lo habíamos comentado, para efectos de su clasificación arancelaria. Por último, ellos van a poder verificar los saldos a favor de cantidades pendientes por compensar, lo mismo que podía hacer Administración Central de Investigación Aduanera. Van a poder determinar las cantidades compensadas indebidamente, es decir, si yo tengo un saldo a favor y lo apliqué de forma incorrecta o indebida, pues entonces la propia aduana puede pronunciarse al respecto e imponer las multas que correspondan por esa compensación. Así también, ellos pueden resolver las consultas de operación aduanera nuevamente, siempre y cuando no impliquen interpretación legal, es decir, simples consultas de cómo se tiene que trabajar dentro de la aduana, los procedimientos establecidos en la aduana y demás. Ya sabemos que una consulta legal, pues se tendría que ir al departamento jurídico, ¿no?, del SAT, que es precisamente la Administración General Jurídica. Por último, cuando menos entre las facultades importantes, pues las aduanas van a poder practicar también visitas domiciliarias para verificar los datos manifestados en el Registro Federal de Contribuyentes. Como seguramente se habrán dado cuenta, omitimos mencionar a nuestra famosa y querida Administración Central de Contabilidad y Glosa, que por supuesto formaba parte de la Administración General de Aduanas, pero en virtud de esta reforma reciente al reglamento interior del SAT, Administración Central de Contabilidad y Glosa desaparece por completo y la gran mayoría de sus funciones fueron a parar a la nueva Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Ya tendremos oportunidad más adelante de analizar, si no todas las unidades administrativas del SAT, cuando menos en la siguiente edición de este blog de Derecho de Audiencia, estaremos revisando cómo quedó Auditoría Fiscal Federal y qué pueden hacer. Y por supuesto vamos a ver qué pasa y qué puede hacer Auditoría de Comercio Exterior, esta nueva
unidad administrativa del SAT. Nada más, un último comentario para efectos de lo que acabamos de revisar. Los transitorios de esta reforma al RISAT, cuando menos el que nos ocupa en este momento, ya más adelante analizaremos algunos otros transitorios importantes, pero el cuarto transitorio de la reforma publicada el 13 de julio establece que las nuevas unidades administrativas que tienen competencia conforme a esta reforma son las encargadas de terminar la sustanciación de cualquier asunto que se encuentre en trámite a la fecha de entrada en vigor del RISAT. La única excepción, cuando menos para la Administración General de Aduanas, sería procedimientos administrativos en materia aduanera iniciados con motivo de una orden de embargo en términos del artículo 151, es decir, procedimientos de embargo de mercancías por subvaluación de la mercancía o por domicilio falso del contribuyente. Esos procedimientos se siguen resolviendo conforme a las facultades anteriores. Si tuviéramos algún cambio en facultades, la nueva unidad administrativa se encarga de ellas, excepto tratándose del PAMA por subvaluación y por domicilio inexacto del contribuyente o domicilio no localizado. En ese supuesto será la administración que traía el procedimiento, llámese la aduana, llámese investigación aduanera, la encargada por el momento hasta la conclusión de ese procedimiento de sustanciarlo y finalizarlo. Entonces, bueno, creo que con esto es más o menos suficiente para que nos demos una idea de cómo ha quedado, cuando menos dentro del SAT, la Administración General de Aduanas. Un breve repaso de todo lo que pueden hacer. Tenemos algunas facultades que se repiten entre unas y otras, pues que bueno, claro está, por cuestiones discrecionales, pues a veces nos practicarán las facultades una autoridad, como puede ser investigación aduanera. Algunas otras veces lo hará la administración, las aduanas de cada uno de los países. Y bueno, ya dependerá del tipo de inspección o de facultad que quieran ejercer las autoridades. Entonces, bueno, creo que con esto concluimos con esta transmisión de Derecho de Audiencia. Y bueno, pues nada más les recuerdo que estén pendientes de la siguiente transmisión, en donde estaremos analizando qué pasa con esta nueva administración de Auditoría de Comercio Exterior. Para mí, como siempre, es un placer poderles compartir esta información. Y bueno, pues nada más agradecerles su tiempo. Ojalá que esta información les resulte de utilidad. Y como siempre en Consorcio Jurídico Aduanero, les damos las gracias por permitirnos compartir. Mi nombre es Oscar Rueda. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.